De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, no puedo callar, y no puedo callar, no puedo callar. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, no puedo callar, no puedo De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar,
nombre es Gloria Campos, soy de Iglesia Bautista Miramonte y para mí es un privilegio poder estar este día con ustedes compartiendo en este devocional. Quiero invitarte a que juntos podamos alzar nuestras voces para adorar el nombre de nuestro Dios. Así que desde donde estés, acompáñame y cantemos juntos. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta. Eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Soy Rolando Pérez, soy uno de los capellanes de la Secretaría de Asuntos Espirituales y quiero no solamente dar la bienvenida, sino primeramente dar una lectura bíblica en lo que más o menos se va a basar el texto en la predicación de esta mañana. Así es que me acompañan por favor al capítulo 27 del libro de Hechos. Aquí se narra sobre el camino que Pablo, cuando fue enviado a Roma ya preso, y hubo una tempestad y iba en el barco. Eso es lo que narra este texto y lo voy a leer. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levando anclas e iban costeando Creta.
Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner a proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puestos en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos a alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la senda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas en la proa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Este es un hermoso texto. Vamos a dar gracias al Señor y a entregar este tiempo de este devocional en las manos de Dios. Acompáñeme en una oración. Padre, Señor nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos no solamente la historia de aquellos grandes hombres que tú usaste para que nos quedaran estos ejemplos, sino encontramos también la guía para cada uno de nosotros. Encontramos en ella el sustento a nuestra vida espiritual. Y gracias te doy, Dios, por ello. Gracias por este tiempo que podemos dedicar a mostrar lo que tu palabra nos dice. Y ruego, suplico que guíes al predicador en esta mañana y que tú lo uses. Ruego también, Dios, por cada uno de los miembros de la universidad, por nuestras autoridades, que seas tú, Dios, con ellos, cuidando y guardándoles y guiándoles. Y no olvidamos también la situación que estamos pasando aquí en Centroamérica, de la situación de estos temporales, estos huracanes que hemos pasado, y gente que está sufriendo, está pasando de tremendas dificultades. Que seas tú con ellos, Dios, proveyéndoles, cuidándoles, guardándoles, consolándoles también. Y quedamos en tus manos, Dios, para que seas tú quien nos ministre. Te lo ruego por Cristo, mi Señor. Amén.
Quiero además motivar a compartir algunas peticiones de oración que ustedes tengan y quieran enviarlas, ¿verdad? Pueden enviarlas a la SAE, a cualquiera de nosotros por correo, y si tienen nuestros números telefónicos también las pueden enviar por WhatsApp. Sientan con la confianza de compartirnos. Nosotros queremos interceder, queremos orar por ustedes. También motivarles y pedirles a que compartan el link que enviamos por correo para todos, que los compartan con sus compañeros y sus amigos también, ¿verdad? Para que puedan ser también edificados en este tiempo. Y pues sin no más dejar ya el tiempo para nuestro predicador. En este caso será el licenciado, el pastor César Meléndez, y él desarrollará el tema "En todo tiempo su presencia hace la diferencia". Que el Señor les bendiga y que sean edificados a través de esta predicación. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro devocional institucional. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad donde podemos estar juntos. Ese es un privilegio que definitivamente, por todo lo que hemos estado viviendo, cada vez debemos valorar muchísimo más. Ahora estamos desde la capilla, desde donde generalmente tomábamos el tiempo para estar juntos, y lo que podemos resaltar es la fidelidad de Dios, que nos da la posibilidad de reunirnos desde donde cada uno de ustedes se encuentra dentro del campus, y también en esta ocasión muchas personas también fuera del campus que pueden estar con nosotros. Muy bienvenidos todos. En esta oportunidad tenemos una serie que se titula "En todo tiempo", y vamos a iniciarla este día hablando acerca de que su presencia marca la diferencia. Pero antes, si me acompañan, por favor, vamos a orar para poner todo este tiempo en las manos de nuestro Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú nos das la oportunidad de conocerte más, de ahondar en tu palabra que nos dirige, que nos alumbra, que nos enseña lo que debemos hacer. Con esa actitud nosotros entramos a ti, Señor, no como exigiendo, sino como pidiendo, Señor, tu guía, pidiendo, Señor, que siempre puedas tú tomarnos de la mano derecha y guiarnos, Señor. Sabemos de que muchas personas en este momento están pasando por un momento difícil, una situación complicada, pero sabemos, Señor, de que siempre al final, pues tú estás por encima de cualquier circunstancia, y por lo tanto nosotros en esta mañana con mucha necesidad te buscamos a ti, Señor, sabiendo de que el que busca encuentra, y al que toca se le va a abrir, Señor. Así que nosotros estamos delante de tu presencia con toda confianza por los méritos de Cristo hechos en la cruz. Te entregamos este tiempo y que sirva, Señor, para tus propósitos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Definitivamente la carga emocional que hemos estado recibiendo en estos meses anteriores ha sido increíble. Creo que todos coincidimos en que hemos percibido en las últimas horas los efectos de estas tormentas, de estos huracanes. Y cada uno en nuestro propio contexto hemos percibido cómo en las noticias se ha manejado pues tristemente esta devastación en nuestros países centroamericanos, más que todo en Honduras y Nicaragua, y damos gracias a Dios porque mucha gente en nuestro país no fue tan afectada, pero de igual manera vemos el resultado de todo esto que ha estado sucediendo, impactando nuestra sociedad, impactando nuestros países. Esto es algo muy evidente. De hecho, ya teníamos una problemática causada por la pandemia, y bueno, estamos soportando también todo lo que estas tormentas han traído y los daños que seguirán causando todavía. De hecho,
había mucha expectativa en nuestro país de lo que podía llegar a suceder en nuestra tierra y damos gracias a Dios porque esto no pasó a más. Pero estamos lamentando también, ¿verdad?, el golpe que en otras partes sí se ha experimentado. ¿Ha considerado usted que en medio de la peor tormenta, en medio de la peor dificultad en su vida, Dios puede hacer la diferencia? Si esto es así, ¿considera usted que esa diferencia le puede llevar a ser portador de un discurso de vida, de fe y de esperanza? La Biblia está llena de muchas historias de personajes que experimentaron situaciones muy difíciles. Llegaron a experimentar adversidades y entre ellas podemos encontrar también personajes que pasaron por situaciones que no pudieron manejar, que se le escaparon de sus manos, por ejemplo, tempestades. Pero también, a la luz de lo que la Biblia nos enseña, también nos muestra cómo ellos fueron testigos de la compañía de Dios en medio de esas dificultades. Esto es algo muy palpable en la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Así que quisiera invitarles, ya el pastor Rolando nos leía una buena parte del texto que vamos a estar utilizando en esta oportunidad. Así que le pido que podamos leer Hechos capítulo 27. Nos vamos a concentrar en esta ocasión desde el versículo número 22. Hechos 22. Y vamos entonces a resaltar la historia que le aconteció al apóstol Pablo cuando él pudo reafirmar la presencia de Dios en medio de la dificultad que estaba atravesando, que en esta ocasión era una gran tempestad. Dice en el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, son palabras del apóstol Pablo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. El libro de Hechos fue escrito por el doctor Lucas y explica la sorprendente expansión del cristianismo. Probablemente los objetivos que tenía Lucas al dar a conocer el relato del desarrollo de la iglesia primitiva tenía que ver con mostrar lo que estaba sucediendo ante las autoridades civiles, pero sobre todo afirmar la fe de los creyentes en esa época. El evangelio seguía avanzando de una manera increíble y en el capítulo 21 del libro de Hechos se comienza a visualizar cómo encarcelan, cómo acusan al apóstol Pablo por estar predicando estas buenas noticias acerca de Jesús y comienzan juicios tras juicios para el apóstol Pablo y no se le daban ningún tipo de veredictos. En ese sentido, el apóstol Pablo estaba encarcelado y es llevado a Roma con la finalidad que pudiera estar delante de las autoridades y que lo pudieran juzgar e incluso que pudiera llegar hasta las últimas consecuencias, hasta la ejecución. Es el apóstol Pablo en ese momento embarcado junto con otros prisioneros y estaban, dice en este capítulo que acabamos de leer en el versículo 1, bajo la dirección del centurión que incluso da el nombre de él en específico, se llamaba Julio, y dicha nave tenía una ruta en específico que debía seguir, pero debido a lo que hemos estado hablando en estos momentos, a lo inesperado de las circunstancias, debido a cosas que no podemos manejar en nuestras propias manos, en cosas que no tenemos el control, es decir, la tempestad, terminaron entonces como una nave que no tenía ninguna dirección y con altas probabilidades de destrucción y de perder incluso la vida. Era una situación muy difícil. Así que quisiera a continuación que podamos reflexionar en 4 ideas que presenta esta porción de la palabra del Señor, que nos enseña acerca de que la presencia de Dios
es en realidad lo que marca la diferencia en medio de nuestras tempestades. Vamos a ver entonces la exhortación del apóstol Pablo. Vamos a hablar entonces de la actitud que él aconseja tener. Vamos a mostrar también el testimonio que él refiere en una situación complicada como esta. Y vamos a hablar acerca de la fe que manifestaba el apóstol Pablo en medio de esta tormenta. Estos 4 elementos nos van a dar una guía de cómo nosotros podemos actuar aún en medio de nuestras tempestades, aún en medio de nuestras dificultades. Veamos entonces, en primer lugar, la exhortación que daba el apóstol Pablo. Dice en el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. En una situación difícil como la que estaban atravesando, recordemos que estaban muchas personas, el apóstol Pablo toma entonces las riendas de esta problemática y él entonces exhorta. Esta es una recomendación, es un consejo que el apóstol Pablo estaba dando muy adecuado, porque recordemos que las personas estaban muy alarmadas en una situación complicada como esta. Y probablemente se necesitaban ideas para poderlo solucionar, pero se necesitaba también que alguien hablara con propiedad. Y era exactamente lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Él estaba exhortando, estaba hablando en medio de la confusión porque estaba confiado. Según nosotros lo leemos, ya conocemos nosotros lo que respaldaba el apóstol Pablo para dar este consejo, y eran las palabras de Dios acerca de lo que iba a suceder. En medio de la confusión, Pablo estaba confiando de que Dios estaba con él y por lo tanto le estaba hablando con propiedad. En nuestra universidad, cuando existe alguna capacitación, cuando existe alguna cátedra en específico, se llama a un experto para poder entonces brindar esa temática. Cuando un experto comienza a disertar acerca de un tema en específico, las personas, los oyentes, los asistentes comienzan a valorar el nivel de experticia, el nivel de conocimiento que tiene ese experto. Y esto causa un gran impacto y es muy asimilado por las personas que llevan determinado curso o determinada capacitación. Pero se mide el nivel de experticia, se mide el nivel de experiencia, de profundidad en las palabras que puede transmitir este conferencista. En este sentido, Pablo toma las riendas de este problema y comienza a hablar, pero su sustento, lo que le ampara no es su propia experiencia o sus propias capacidades, sino el respaldo que la palabra de Dios ya le había dado para combatir una situación tan difícil como esta. Así que Pablo exhorta, anima, él está motivando a un cambio, a una reacción. Como número 2, hablamos también, en segundo lugar, de la actitud que él sugiere, porque él exhorta o está dando el consejo de que la actitud en medio de la tempestad tendría que ser distinta a la que se estaba experimentando en ese momento. Probablemente nosotros estamos ahorita hablando acerca de estas cosas, pero no nos encontramos en una situación como la que Pablo estaba experimentando en ese momento. Pero es muy importante que nosotros como espectadores podamos pensar que lo que Pablo estaba manejando en ese momento era una situación muy difícil. Las vidas estaban en juego, la embarcación estaba en juego. Pero la actitud que recomienda el apóstol Pablo era: ustedes en medio de la tormenta, en medio de esta tempestad, tienen que tener un buen ánimo. Ahora quisiera preguntarle, ¿cómo podemos nosotros tener un buen ánimo en medio de un ambiente que sugiere el más alto desánimo? Es hasta ilógico la sugerencia y el consejo que da el apóstol Pablo. Probablemente alguien de los que estaba escuchando pudo pensar: bueno, Pablo, ¿por qué nos estás diciendo esto? Sugiérenos algo más práctico. ¿Cómo es posible que nos estés exhortando a que nosotros tengamos buen ánimo si mira cómo estamos ahorita? Estamos a punto de ahogarnos, estamos a punto de morir. El consejo tenía todo para ser catalogado como irracional en medio de un momento crítico. Era un consejo inapropiado. La nave ya había sufrido daños críticos, los recursos ya se habían tirado al mar, la esperanza de vivir ya se había terminado, pero Pablo les decía: ustedes tienen que tener buen ánimo.
Es bien interesante que nosotros podamos reflexionar en esto, porque la tempestad, en el momento en el que Pablo estaba dando estas palabras, no había terminado, la tempestad continuaba. Pablo estaba hablando en medio de la tempestad y estaba diciéndoles, ustedes tienen que tener buen ánimo y miren todo lo que está pasando. Es decir, no estamos hablando de un buen ánimo que estaba basado o amparado en las circunstancias, porque si así fuera, el buen ánimo se vendría totalmente abajo. No estamos hablando de que las circunstancias sostenían el buen ánimo, porque eso no nos puede dar esperanza. Pero les estaba diciendo Pablo a todas las demás personas que estaban con él que tuvieran buen ánimo, porque la esperanza del apóstol Pablo estaba sostenida en la presencia de Dios. Pablo sabía que Dios estaba con él, pero Pablo también sabía que la presencia de Dios marcaba totalmente la diferencia en medio de la tempestad. Si Pablo no hubiera tenido esta convicción de la presencia de Dios en medio de la tempestad, entonces Pablo hubiera corrido, hubiera gritado, hubiera hecho todo lo que los demás estaban haciendo, porque no hubiera tenido nada de qué agarrarse, no hubiera tenido nada en qué sostenerse. Pero a él lo sostenía la presencia de Dios. Dios estaba con él, Dios le estaba respaldando, y por lo tanto el apóstol Pablo podía animarles, podía exhortarles, podía aconsejarles de que todos ellos pudieran tener un buen ánimo a pesar de lo que estaba pasando en medio de la tormenta. Ahora, además de esta exhortación que da Pablo para tener buen ánimo, Pablo también muestra su testimonio. Aprovecha la oportunidad, aprovecha esta situación difícil para hablar acerca de, porque él podía aconsejar esto, hablar acerca de lo que había en su vida. El consejo del apóstol Pablo tenía una base sobrenatural, y si podemos notar en estos versículos que leíamos, el apóstol Pablo no estaba basándose en, miren, compañeros, yo les estoy hablando a ustedes porque un ángel me lo dijo. Es una experiencia que tuve. Él no está hablando acerca de esto místico que a veces puede perdernos. Él estaba hablando acerca de la realidad que estaba sucediendo, aunque ellos no lo pudieran ver. Por lo tanto, no se estaba basando en la comunicación del ángel, sino que se estaba basando en su identidad y en su fe. Y esto es muy importante que lo podamos ver, porque Pablo estaba diciendo de quién soy y a quién sirvo. Eso está en el versículo número 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quién soy y a quién sirvo. Estaba hablando acerca de su identidad y de su fe. Aunque los recursos físicos, poco a poco, por todo lo que estaba sucediendo, lo iban perdiendo, cosas de la nave, la cordura, todo esto estaban perdiéndolo. Pablo nunca abandonó su identidad y nunca abandonó su fe. Estos dos elementos llevaron al apóstol Pablo a someter su vida a Dios, esperando que Dios le ayudara, esperando que Dios le socorriera. Si nosotros podemos pensar en momentos difíciles que hemos tenido, debemos también recordar la bondad de Dios para con nosotros y cómo Él nos ha sacado adelante. Pero lo que nos va a sostener es en realidad pensar en el papel trascendental que Dios tiene en nuestra vida, cómo Él nos da identidad, cómo Él nos da sentido y cómo esto nos motiva a nosotros a confiar en Él. El apóstol Pablo estaba argumentando, diciéndoles, es importante que en un momento tan difícil como este ustedes tengan ánimo. Pero esto lo está argumentando sobre la base de que el tener buen ánimo en sí mismo, el sonreír a pesar de que las cosas no vayan bien, se puede volver hasta una locura si esto no está sostenido por algo firme. Pero nosotros continuamente comprobamos, cada vez que conocemos más y más de Dios, que Él no sufre ningún tipo de limitación. Si acudimos a Él, nosotros vamos a tener la seguridad que necesitamos en cualquier momento, de cualquier forma. Es como que si Pablo les estaba diciendo,
Miren, yo les puedo decir que cuando vienen situaciones difíciles, ustedes pueden estar sonriendo, aunque esto pueda ser algo que no lo puedan comprender, pero miren, Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestro rumbo va a, después de estar en una oscuridad total, va a tomar claridad cuando nosotros entendamos quiénes somos. Y esto me lleva, y usted puede revisarlo más detenidamente posteriormente, a Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro personal con Jesús y una luz lo ciega y pregunta: ¿quién eres, Señor? Así que la respuesta que obtiene es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que el apóstol Pablo ya sabía de quién era. Y la pregunta que continúa del apóstol Pablo en esa ocasión es: ¿qué quieres que haga? Así que poco a poco Dios le fue mostrando que quería utilizarlo para sus propósitos. Así que Pablo ya sabía a quién le pertenecía y ya sabía cuál era su función y para qué Dios lo estaba escogiendo. Esto puede llegar a ser para nosotros una brújula en medio de la tempestad. Primero, nosotros necesitamos comprender que debemos poner esa brújula al preguntarnos de quién somos. Y yo le animo para que usted pueda hacerse esta pregunta: ¿de quién soy? Si nosotros le pertenecemos al Señor, nosotros tenemos su palabra llena de promesas, mandamientos, indicaciones, propuestas para nosotros de vida. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Nosotros, al saber quiénes somos, entonces obtenemos también un enfoque acerca de todo lo demás por lo que vamos a estar atravesando en la vida. Pablo aprovecha esta oportunidad complicada para poder hablar acerca de lo que Jesús había hecho en su vida, acerca de la identidad que había él tenido al saberse de Dios. Pero Pablo también muestra que su fe era una fe inquebrantable. Él estaba diciendo que en el versículo 25, si lo leemos nuevamente: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Así que él decía: yo confío que las cosas van a suceder así como Dios me las ha dicho. El ángel le había dicho a Pablo: no temas. Pero estas palabras, en medio de un grupo donde todos tenían temor, ya habían sido brindadas por Dios a Pablo. Ya Dios le había dicho que lo iba a mandar a Roma para que compareciera ante César, y no le estaba dando el ángel una información nueva. Definitivamente le estaba recordando lo que Dios ya le había dicho. Y muchos de nosotros tenemos que pensar que cuando vienen las tormentas de la vida, crean confusión en nosotros. Pero en esos precisos momentos, cuando las cosas no van bien, nosotros tenemos que aprovechar para pensar en las cosas que Dios nos ha dicho. Dios nos habla cada mañana. Cada mañana nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios, porque Dios nos indica el camino que nosotros debemos seguir. Si nosotros nos turbamos en medio de todo lo que está pasando, es porque probablemente no estamos recordando que Dios ya nos dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Probablemente no estamos recordando las cosas que Dios ya trabajó con nosotros anteriormente. Las pruebas son reveladoras de la situación profunda de nuestro corazón. Así que los días anteriores Pablo había estado preparándose para un momento especial como este, había estado orando por todas las personas que estaban en la embarcación, había estado orando por una situación complicada como esta, por los presos que estaban, y Dios le dice: yo te concedo a todas las personas que están ahí contigo, porque el propósito por el cual Dios nos permite que nosotros pasemos por dificultades es para que nosotros las aprovechemos, para que hablemos de nuestra fe. Y en esos momentos
Pablo nos da la guía de que en esos momentos nuestra fe tiene que ser inquebrantable, pero porque está sostenida en los principios eternos, inconmovibles que presenta la palabra de Dios. Tened buen ánimo. Yo confío en Dios. Yo sé que lo que va a suceder, Dios lo tiene bajo su control. ¿Qué palabras más llenas de convicción las que el apóstol Pablo le estaba dando a todas estas personas? Confíen en Dios, créanle a Dios. Va a ser así como Dios ha dicho. Y esta es la gran diferencia que puede existir entre un cristiano y un optimista. Nosotros sabemos que el optimista es una persona que dice, no, pues todo va a salir bien. Pero al final, ¿cuál es el resultado de ese pensamiento optimista? Bueno, creo que va a salir bien. Yo tengo la firme convicción de que va a salir bien. Pero puede ser que salga bien o puede ser que no salga bien. Es solamente un pronóstico. Pero para nosotros como cristianos, nosotros creemos que las cosas van a salir como Dios quiere que salgan. Las cosas van a pasar como Dios las ha dispuesto. Las cosas van a suceder como Dios ha dicho. No es un simple optimismo que está vacío. Si alguien en nuestra universidad va con una fuerte dosis de optimismo y dice, yo para este parcial, y ponga el nombre de la materia más complicada que usted se puede imaginar, voy a sacarme un 10. Ese es ser una persona muy optimista, pero no va a ser la realidad, porque a él le van a pasar una prueba objetiva que mide en realidad cuál es su conocimiento acerca de esa materia. El cristiano no es así. El cristiano confía en Dios y confía que las cosas van a salir como Dios ha dispuesto. Por eso es importante que nosotros conozcamos lo que Dios ya ha dispuesto, que conozcamos la palabra de Dios. Y esto lo podemos aplicar a los distintos campos de la vida de un creyente. Dios ya ha hablado con respecto a cómo debemos manejar las finanzas. Dios ha mencionado que nosotros tenemos que tener cuidado con el amor al dinero, porque muchos, codiciando el dinero, pudieron desviarse, pudieron irse tras sus propios deseos, porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer? Así que la Biblia, así como en esta área, también tiene consejos muy adecuados para podernos instruir. Por eso es importante que nosotros nos metamos de lleno a conocer la palabra del Señor, para que cuando vengan los momentos de tempestad, esos momentos difíciles, nosotros podamos saber cómo actuar. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, y eso no es solamente optimismo, eso es convicción. Eso es fe. Por eso Hebreos capítulo 11 dice que fe es la certeza de lo que se espera. Por lo tanto, mi confianza tiene que estar en el Señor. Y esto lo modeló perfectamente el apóstol Pablo cuando él exhortaba a que las personas que estaban en medio de esa tempestad tuvieran un buen ánimo. Les mostró su testimonio, les mostró que él sabía de quién era y sabía qué lo tenía haciendo en ese momento, en esta tierra. Y por lo tanto les muestra que su fe es inquebrantable, porque él está respaldado por lo que Dios ya dijo, y eso no va a cambiar. La palabra de Dios se mantiene fiel, se mantiene firme. Por eso lo clave que podemos nosotros apreciar en esta oportunidad es que la presencia de Dios en medio de las dificultades es en realidad lo que marca la diferencia. Hay una realidad que no podemos pasar por alto. Y esa realidad tiene que ver con que vamos a seguir experimentando tormentas en nuestra propia vida. Yo quisiera decirle que esto no va a ser así, pero la vida es así. Todos vamos a tener que vivir más tormentas en otros momentos, tormentas pequeñas, tormentas enormes, tormentas grandes. De hecho, en la Biblia se nos mencionan algunas tormentas que tenían algunos propósitos. Usted puede recordar, por ejemplo, lo que sucedió con Jonás. Esa fue una tormenta de corrección. Puede recordar también lo que le sucedió a los discípulos en el mar de Galilea. Fue una tormenta de preparación, porque Jesús estaba preparando a sus discípulos para cuando ellos ya no estuvieran con él. Usted puede recordar también la tormenta por la que tuvo que atravesar Noé y su familia en el arca.
Esta es una tormenta de protección, porque Noé tuvo que pasar por esto para experimentar la protección de Dios en medio de la crisis que había en ese entonces. También recordamos las tormentas que pudo pasar el apóstol Pablo, que eran tormentas de dirección, porque Pablo nunca había llegado a esta isla y nunca lo hubiera logrado si no fuera por esta tormenta, y el objetivo era la conversión de personas. Así que Dios tiene el control de las tormentas. Dios envía según su sabiduría las tormentas a nuestra vida para que nosotros podamos asimilarlas y podamos crecer. ¿Y usted qué tipo de tormentas está pasando en la actualidad? Probablemente usted puede identificar un momento muy difícil en su vida en la actualidad, pero es importante que reconozcamos que muchos llegamos a Dios o nos acercamos aún más a Dios como resultado de una tormenta. Quizás en muchas ocasiones tenemos la tendencia solamente de ver el lado negativo de las cosas y nos hemos quedado solamente diciendo, miren lo que está pasando, miren la economía, cuánta gente necesitada, pero en realidad nosotros tenemos que recapacitar en nuestra vida si esta tormenta nos está acercando más a Dios, a depender más de Dios, o nos está volviendo fríos, nos está volviendo, bueno, es algo más y la gente tiene que entender que no tiene que botar basura, y nosotros nos ponemos en un papel de jueces, cuando en realidad lo que Dios está tratando de mostrarnos es lo que hay en nuestro corazón. Dios usó esta tormenta de este texto que nosotros hemos analizado en esta mañana, pero Dios, estoy completamente seguro que su intención no es mantenernos de por vida dentro de una tormenta. Creo que son momentos especiales que nosotros experimentamos en nuestra vida y que tenemos que aprovecharlos. Él no quiere que nosotros solamente estemos con Él cuando estamos atravesando tormentas y que luego entonces nos perdamos, nos vayamos, sino que Él quiere que nosotros reflexionemos al respecto. Es muy común que nosotros comencemos a ordenar nuestra vida y que luego nos olvidemos de que Él fue fiel con nosotros. Pero por eso hay momentos especiales y por eso tenemos nuestros tiempos devocionales, para que nosotros podamos reflexionar de que necesitamos estar cerca de nuestro Dios en medio de la tormenta. Dios en medio de la tormenta se mantiene siempre firme y se mantiene siempre fiel, porque su presencia es lo que marca la diferencia. Es muy común entonces que nosotros podamos pasar un momento difícil como este y no le saquemos provecho. Nuestra invitación en esta mañana es que esto no pase, es que esto no sea así. Que nosotros nos detengamos un momento y podamos pensar, ¿qué tan cerca estoy de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí en este momento? Dios puede, si Él quiere, utilizar una tormenta para atraernos a Él. Por eso es importante que nosotros podamos reflexionar esto. Nadie puede negar lo particular que hemos estado atravesando durante este año. Es algo insólito. Nadie de nosotros puede decir que tenía agendado esto. Ninguno de nosotros estaba preparado para todas estas cosas. Las tormentas naturales han venido a ser parte de una crisis para nosotros, en nuestras familias, en nuestros países, y poco a poco esto se va agudizando cada vez más y más. Pero yo quisiera dejarle unas preguntas para que usted pueda reflexionarlas al respecto, porque creo firmemente que todas estas tormentas no son tormentas casuales. Nada se le ha escapado al Señor. Por eso puede usted pensar en cuál es su identidad, en dónde está poniendo su fe, y si usted ha estado fiel en medio de esta tormenta. ¿Usted cree que Dios es solamente Dios de los días soleados? ¿O cree usted también que Él es Dios de los días nublados? ¿Cree usted que la presencia de Dios en realidad puede marcar la diferencia ahí en medio de la situación difícil que usted está atravesando? ¿Usted estaría dispuesto en medio de una tempestad, en medio de una turbulencia y una adversidad, a levantar su voz y a recomendar que las personas que están a su alrededor puedan tener un buen ánimo en medio de una crisis?
¿Puede usted confiar plenamente que Dios va a hacer su voluntad en su vida y en su familia? Creo que son cosas muy importantes para que nosotros podamos analizarlas, para que podamos pensar en que tenemos un Dios que es bueno y en que Él muestra para siempre su misericordia. La presencia de Dios en realidad es lo que va a marcar la diferencia en medio de nuestra tempestad. Por lo tanto, nosotros en todo tiempo tenemos que estar cerca de nuestro Dios. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque has sido fiel con nosotros en medio de esta tempestad que hemos estado atravesando. Gracias, Señor, porque te has presentado en el momento que más lo necesitábamos, o por lo menos nosotros hemos tomado conciencia de que esto es así, porque tú siempre has estado ahí. Permítenos, Señor, sacarle el máximo provecho a todas estas dificultades por las que estamos atravesando. No permita, Señor, que nuestro corazón se enfríe y se aleje de ti. Queremos, Señor, estar conscientes de que nosotros somos responsables de dar los pasos necesarios para obedecerte, para escuchar tu voz y para hacer tu voluntad. Oramos, Señor, por todas las personas que están en necesidad. Oramos por los corazones de cada uno de nuestros compatriotas y de los países centroamericanos para que podamos volver nuestra mirada hacia ti, para que podamos reconocer que tú eres Dios, para que podamos ver, Señor, tu majestad y ver que tú estás cercano a todo aquel que te busca de verdad. En tus manos, Señor, dejamos nuestra vida y dejamos este tiempo para que tú produzcas en nuestro corazón lo que habías puesto ya de antemano. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente esto es importantísimo. En medio de la tormenta, que nosotros podamos alabar a Dios por su fidelidad. Así que le pido por favor que el próximo viernes no se pierda la segunda parte de esta serie En Todo Tiempo y que podamos reflexionar en la bondad de nuestro Dios y en nuestro papel de respuesta ante la majestad de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga mucho y que el Señor les guarde en medio de todo lo que estamos pasando como país y como familia. Bendiciones. Cristo puede mover
puede salvar por siempre.